La empresa lo que ha hecho es enrocarse en sus mismas posiciones, es decir, que en vez de, ha bajado un poco, de 45 personas que iban a tirar a la calle, se han quedado en 43. El resto se han enrocado en sus posiciones de dar el mínimo que son 26 días por 16 meses y de ahí no lo bajamos. Entonces ahora nos han pedido un receso para ver si pueden subir eso o pedir un préstamo a los bancos, pero de momento estamos en los mínimos y nosotros no estamos dispuestos a estar ahí en el mínimo porque llevamos muchos años en la fábrica y no se van a ir personas que llevan 30 y 35 años trabajando con una mano atrás y otra adelante, por eso no queremos, nuestra exposición es clara, nosotros le pedimos 35 días y 24 meses y de ahí podemos empezar a negociar. Donde queremos una garantía de máximo, hacer una hipoteca de máximos para que tengamos la misma garantía para los que se quedan. Y con un tiempo de 2 años o 3, o ya veremos eso, ya hablaremos, o ilimitado para que si caso cierra al cabo de pocos días vuelve a hacer un ERE, que nosotros tengamos las mismas garantías de salir como los que se van ahora. Bueno, llevamos 4 reuniones de negociación con el expediente y la verdad es que hoy que teníamos alguna esperanza de que la empresa viniera con alguna oferta razonable, pues nos ha hecho un jarro de agua fría porque no ha venido con lo mismo del otro día. Entonces nosotros, la postura nuestra está clara. No nos vamos a ser maximalistas y pedir 45 días con 42 meses de tope, sino que le hemos hecho una oferta el otro día y se la repetimos hoy de 35 días y 24 mensualidades de tope. Y bueno, ahora están haciendo un receso, consultando con los accionistas y a ver cómo queda esto. De todas formas, nosotros tenemos que anunciar que si esto no se arregla, tenemos convocada huelga para el miércoles y el jueves de esta semana y que si a partir de estos 2 días de huelga y de la próxima reunión de negociación aquí en la Consellería no se arregla, la huelga será indefinida. Y por lo tanto miraremos de ver los domicilios de los accionistas y de hacer actuaciones encaminadas a mejorar la indemnización de los trabajadores, de los que se vayan y de los que se queden.